Por supuesto que es. Creo que todos queremos saber de dónde venimos. Bandera de Brasil un momento y preguntó. ¿Qué le dijiste cuando quisiste saber sobre él, papá? Dije que salí con Diogo y que las citas no funcionaron. Que su padre se fue, se mudó lejos y no tenía cómo avisarle sobre él. Que después Diogo se volvió a mudar, se mudó, nadie sabía más dónde estaba. Pero que, un día, si a Dios le parecía importante, el padre iba a volver, averiguar de él y conocerlo, gritó discretamente. Secó el cara con las manos y dijo, «Sabes, Felipe, fue tan difícil saber que yo estaba engañado, traicionado, que yo era un idiota y pasé por un tonto. En ese momento, debería haber sospechado que yo no era de su nivel. Después de todo, como una chica campesina, ingenuo, del campo y que no sabía si ordenar bien podría ser importante para un chico inteligente, guapo, rico y de la gran ciudad». Él permaneció en silencio, solo mirando, y ella continuó, «No tenía dinero para gastar en ropa fina. Me avergonzaba no vestirme a la moda cuando me llevó a lugares finos y elegantes. Pero eso no justifica el hecho de que Diogo me engañó, me traicionó a mí y a su prometida. Cuando yo sabía, no creía. Pero yo vi. Ni siquiera pensó en buscarme. Para que podamos hablar y luego me dará una satisfacción. Debe haberse reído mucho en mi espalda. Sintiéndome tan superior se detuvo por un momento. Tiempo. Luego reveló, cuando dejé todo y vine aquí, descubrí que estaba embarazada. Me asusté. Estaba confundido. No te puedes imaginar cómo fue. ¿Has pensado en el aborto? No. Nunca. Estoy en contra del aborto. Nunca pensé en matar a mi hijo. De hecho, no sabía si buscar a Diogo o no para contar. Tenía miedo de que, por ser rico y moderno, me pidiera que tomara la bebé. Esto no lo quería hacer. Nunca. Así que decidí tener a mi hijo solo. Créalo a mi manera. Sin tener a Diogo molesto por su existencia y como una sombra que nos persigue. Sí, porque tendría sus derechos y deber para con Rafael, ¿no? Nunca viviríamos en paz. Por otro lado, Diogo podría llevar la vida que eligiera. Si yo fuera importante para él, habría venido tras de mí cuando desaparecí. Ella levantó sus ojos, se encontraron con los de él y forzó una sonrisa que se desvaneció tan rápidamente cuanto se formó. Lo que no esperaba era tener que buscar a Diogo por la enfermedad de Rafael. No creo que nadie espere eso. ¿Cómo descubrió la enfermedad? Bandera de Brasil. Felipe se mostró interesado, más asqueado que tranquilo, cuando preguntó. Rafael era muy activo, inteligente Desde siempre le devolvió la sonrisa. En voz baja, mirando a los ojos de Felipe. A partir de los 3 años, cuando lo puse en el jardín de infantes, se destacó de los otros niños. Incluso me acostumbré con los años. De repente comencé a tener un comportamiento diferente, las notas en el diario escolar, diciéndome de que no se calla, habla demasiado, no tiene límites, no obedece, entre otras quejas comunes, desaparecieron. Empezó a quedarse tranquilo, se comportó. Entonces empezó a perder el apetito. Se negó a comer y perder peso visiblemente, al mismo tiempo que síntomas como surgieron los de la gripe. Lo llevé al pediatra que me habló del virus, no sin darle importancia a lo que dije. Dijo el dolor de cabeza que se quejaba que era sinusitis y que el dolor de garganta mejoraría con la medicación que le había recetado. Lo traje a casa. La fiebre cedió, pero volvió. Poco a poco, Rafael mejoró. Asimismo, todavía estaba deprimido. Volví al mismo médico y me dijo que no preocuparse. Eso fue cosa de niños. Incluso habló como si se burlara, bromeando conmigo. El mayor problema de los niños son sus madres sobreprotector, se preocupan por todo y siempre piensan que tienen algo mal con el hijo. Ve a casa y descansa, mamá. Estás muy estresado. Eso fue lo que oí. ¿Qué doctor más imprudente?, comentó Felipe enfadado. Realmente lo era. Pero ni siquiera sabes lo que hice después. Se detuvo por uno.
Momento, tomó aire y continuó, a pesar de haber tenido noticias del pediatra, yo mantuve un ojo en él. Hablé con el maestro, quien también encontró el comportamiento de Rafael. Empezó a quejarse de dolores en el estómago, rodillas y codo. Fue el mayor sacrificio conseguir que comiera algo. Empecé a verlo dormir y vi que estaba sudando mucho. Junto con eso vino el vómito, se quejó de dificultad para respirar. En ese momento, no tuve dudas, volví al médico. ¿En él mismo? No. En otro. Pareciendo disgustada, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras le conté todo lo que pasó y el irresponsable dijo que estuve de acuerdo con mi colega. Dijo que los dolores en el estómago deben ser gusanos, algo muy común en niños criados en el campo, en fincas o granjas. Los dolores de rodilla deben ser dolores de crecimiento. No le di la menor importancia, Felipe. No pidió ningún examen. ¿Y qué hiciste? A la semana siguiente, llevé a Rafael a la ciudad de Taubaté, donde me remitieron a un pediatra muy bueno. Antes de eso, ¿lo llevaba a un hospital público? No. Siempre lo llevaba a los hospitales y médicos indicados por el salud. Breve pausa y continúa. Esa semana, Rafael empezó a tener hemorragias nasales espontáneas. No quería levantarme de la cama, lo que hizo fue muy difícil. Había perdido demasiado peso. Siempre estuvo bien fuerte y activo. Tan pronto como el médico privado lo examinó y me escuchó, una serie de preguntas y respondí. Así que decidió ordenar pruebas de biopsia de sangre y médula ósea. Tuve un shock. Sabía para qué era examen de biopsia de médula ósea. Aún así, le pregunté qué sospechó y respondió, solo son sospechas, madre. Borremos todos dudas para cuidar bien a este grandullón. Unos minutos y dejó su mirada perdida en la distancia para aliviar el mal presentimiento que sentía al recordó, tan vívidamente, la dolorosa experiencia y dijo, perdí terreno. No quería creer que esto podría pasar. No con mi hijo. Era un sospechoso. Pero una sospecha muy seria, habiendo visto mis síntomas. Debo confesar que ya se me había pasado por la cabeza, cuando Rafael presentó las infecciones seguidas, fiebre y vómitos, que se asoció con los primeros síntomas. ¿Qué fue la pérdida del corazón y el apetito? Exactamente. ¿Fuiste al médico a solas con él? Fui. Yo, Rafael y Dios. No te imaginas cómo en este momento, lo hace falta un padre, un compañero, alguien con quien poder compartir. Alguien que te dé fuerza. Me encontré solo. Estaba solo. Bandera de Brasil enfatizado. Y tenías que ser fuerte, mantenerte firme y prestar mucha atención en todo. No quería que mi hijo sufriera. Creía que debería ser yo en su lugar, ¿él entiende? El chico asintió, confirmando, entiendo. Sí, entiendo. Pero, ¿por qué, en ese momento, no buscaste el Diogo? He pensado en ello. Solo yo estaba solo para hacer tantas cosas por Rafael, eso, no podía perder el tiempo. El asunto con Diogo era muy importante, pero con Rafael era urgente. Decidí hacer los exámenes. Necesitaba tener seguro de lo que tenía mi hijo. Eso tomó trabajo. Fue una lucha. Yo tuve problemas con el plan de salud porque quería a ese doctor y el doctor no estaba acreditado por el acuerdo para pedir que los exámenes se hicieran en laboratorio del plan de salud. Entonces, necesitaba hacer una cita con el médico del plan para que él pidiera los exámenes y las consultas se demoraron mucho, ni te cuento. Así que, finalmente, Rafael hizo las pruebas y se confirmó lo peor. Pensé que iba a morir cuando escuché el resultado. Lloré tanto. En un tono agotado y triste, pero tranquilo, apacible. Le pedí a Dios que me diera fuerza para saber cuidar a mi hijo, para encontrar lo mejor médicos y lo que fuera bueno para él. Ella suspiró, lo miró y reveló, después de eso vino mucho trabajo por hacer, incluyendo encontrar el Diogo para las pruebas de donación de médula ósea, que deben continuar. Al tratamiento no quería perder el tiempo. Por eso me presenté ahí, en tu casa, tan de repente. Escuché poco sobre la leucemia.
Sé que es cáncer de sangre, pero no sé exactamente qué es, cómo es, cuál es el tratamiento adecuado. Soy totalmente laico. Bueno, es más o menos así, tenemos, en la sangre, varios células circulantes. Entre ellos se encuentran los glóbulos blancos, llamados leucocitos, glóbulos rojos, llamados glóbulos rojos, y plaquetas. La leucemia es una neoplasia maligna, es decir, es un cáncer de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos son las células que componen el sistema inmunitario. La defensa de nuestro cuerpo contra los invasores. El nombre de leucemia se le dio porque el cáncer está en los leucocitos, leucous, en griego, significa blanco glóbulos blancos. Aunque la leucemia es una enfermedad de prácticamente todos leucocitos, es posible tener leucemia, de la serie mieloide, que afecta a las plaquetas y los glóbulos rojos. Entiendo. Y, de repente, nuestra sangre empieza a tener glóbulos blancos. Con cáncer. ¿Cómo es eso? Es así, tenemos la médula ósea, que es la médula, más popularmente conocido, ese tipo de cosa gelatinosa dentro del hueso. Las células sanguíneas, los glóbulos blancos, o leucocitos, son células producidas en la médula ósea a partir de células madre, llamadas células madre. Los leucocitos están presentes en el sangre, en el hígado, en el bazo, en el sistema linfático. Estas son las células sanguíneas blancos que defienden nuestro organismo de los invasores, produciendo anticuerpos o atacándolos directamente. Son responsables de grandes parte de nuestro sistema inmunológico. Una médula ósea normalmente produce alrededor de 100 millones de leucocitos, glóbulos blancos, por día. Estos leucocitos nacen y mueren diariamente. Entonces la medida normal de leucocitos en cada mililitro de sangre puede variar de 4.000 a 11.000. Nuestro cuerpo empieza a producir más leucocitos cuando hay algún tipo de infección y esto es puramente normal para nuestro sistema inmunológico. En el leucemias, se producen glóbulos blancos o leucocitos inapropiados o en exceso. En otras palabras, la producción comienza a tener lugar en demasiados leucocitos defectuosos, mucho más allá del medida habitual. Si lo normal es de 4.000 a 11.000 por mililitro, el cambio, en algunos casos supera los 100.000 por mililitro de sangre. Estos leucocitos cancerosos, o glóbulos blancos cancerosos, son producidos en exceso y proliferan, al principio, en la médula ósea, dañando e impidiendo la producción de otras células. Por ejemplo, con producción de leucocitos malignos en abundancia, la médula ósea ya no es capaz de producir glóbulos rojos, o glóbulos rojos, adecuada y saludable, resultando en anemia. Lo mismo sucede con las plaquetas que, no producido, facilitar la aparición de sangrado y dificultad en cicatrización. Como la médula ósea no puede producir otros tipos de leucocitos, el sistema inmunológico se vuelve deficiente y el cuerpo desprotegido contra las infecciones. De ahí la aparición de fiebre. No sabía eso, comentó un poco decepcionado. Ni yo. Los primeros médicos a los que fui, esos dos pediatras, fallaron cuando no pidieron un conteo sanguíneo simple para verificar cualquier irregularidad que diera lugar a sospechas y hicieron un diagnóstico erróneo, infundado, por lo tanto, erróneo. He visto a muchos padres quejarse de los médicos cuidadosos que ordenan pruebas. Clínico. Los padres o cuidadores piensan que los niños solo necesitan un antibiótico o antiinflamatorio, porque piensan que es una condición bacteriana o inflamación, no sé. Los exámenes son muy importantes. Exactamente. Cualquier y todos los síntomas, especialmente aquellos que se repiten sin justificaciones confirmadas, debe ser investigado. Cuando la médula el hueso deja de producir células sanguíneas normales, por lo general las aparecen los primeros signos y generalmente una prueba de CBC. Acusará algo mal que debe ser investigado. Un corto descanso continuó, entonces. Entre muchos detalles, sé que hay varios tipos de leucemias. Además, existe una clasificación entre aguda y leucemias crónicas. Las notas altas son las más rápidas, las más agresivas, las que progresan más rápido, causadas por una producción anormal y excesiva de leucocitos jóvenes e inmaduros. En las leucemias agudas, los síntomas aparecen rápidamente y empeorar aún más rápido. La persona se siente enferma, pero no sabes exactamente lo que sientes.
En las leucemias crónicas, el cáncer se presenta en leucocitos maduros y estos se acumulan. En ese caso, los síntomas aparecen gradualmente y no son tan graves como en las leucemias agudas. Las leucemias crónicas generalmente se diagnostican en análisis de sangre. Análisis de sangre de rutina, antes de que aparezcan los síntomas y cuando estos aparecen, son leves al principio y empeoran gradualmente. Los síntomas aparecen dependiendo de dónde están los glóbulos blancos enfermos acumulan, riñones, pulmones, hígado, ganglios linfáticos, articulaciones, huesos, tracto digestivo. Es por eso que la persona tiene fatiga, dificultad para respirar, vómitos, pérdida de control muscular, convulsiones, confusión mental, cuando se trata de llegar al sistema nervioso y al cerebro. Además de otros síntomas. Un momento y Vanessa explicó más, entre ellos, sé que está la leucemia mieloide aguda, que es agresiva y puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más común en personas de 60 años. Es más favorecido a aquellos que están expuestos a la radiación, productos tóxicos, cigarrillos y otras sustancias. También tiene leucemia mieloide crónica, que tarda más en diagnosticarse, pero si pasa 5 años para tener conocimiento y tratamiento, se vuelve tan agresivo en cuanto a la aguda, dificultando el tratamiento. Es raro en niños y más común entre las personas de 30 a 50 años. Leucemia linfocítica. La enfermedad crónica es más común entre las personas mayores de 50 años. La evolución es más lenta. La leucemia linfocítica aguda tiene una gran producción de linfocitos inmaduros, llamados linfoblastos. A pesar de que afecta a adultos, es más común en niños. Ella es diagnosticada asertivamente por biopsia de médula ósea. El tratamiento de este tipo de la leucemia se divide normalmente en hasta 3 etapas. ¿Es el que tiene Rafael? Sí, lo es, respondió en tono arrepentido. Luego continuó, leucemia linfocítica aguda o leucemia linfocítica aguda, primero debe eliminar todas las células cancerosas del torrente sanguíneo. Para eso, se inicia quimioterapia y corticones. Esta primera fase es llamada inducción a la remisión. Luego viene la segunda fase, la de consolidación, que sirve para prevenir el regreso de células enfermas después inducción, así que, la voz de Vanessa se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cara. Según el caso, puedes repetir el mismo proceso que el inducción, es decir, dosis más bajas de quimioterapia, o probar con la trasplante de médula ósea, si se encuentra un donante. Pero, si no encuentra, no sabes hasta dónde puedes seguir con la quimio, gritó. Ven aquí. No se queda así. Felipe arrastró su silla cerca de ella y la envolvió en un abrazo, acariciando su cabello. Vanessa lloró, pero trató de recuperarse. Todavía apoyada en su pecho, ella dijo, luego está la fase de mantenimiento, luego dura otros 2 años. Tratamiento de quimioterapia para no tener células enfermas, lo que puede existir sin ni siquiera aparecer en los exámenes, pero sí. Vanessa no pudo soportarlo y pareció derrumbarse. Felipe, llorando juntos, la abrazó con fuerza, inclinándose sobre ella. El caso fue conmovedor. Se trataba de su sobrino, pero no sabía por qué. ¿Qué lo hizo tan frágil, tan emocional? Todo va a estar bien, Vanessa. Rafael es fuerte. Él lo logrará. Vamos. Encontrar un donante perfecto. Entre soluciones, se puso de pie y contó, invadiendo sus ojos verdes. Bañado en lágrimas. Tengo miedo de algo rampante, eso no te da oportunidad de encontrar uno donante. Por eso estaba tan desesperado por Dio Hugo. Anteayer fue tumor palpable detectado en las axilas, en la garganta, seguía llorando. No. Murmuró enojado, con gruesas lágrimas rodando por su rostro. Cara. Felipe, incrédulo, la miró sin saber qué decir. La envolvió a su alrededor de nuevo, acostándola contra su pecho. Lo sacudió suavemente, tratando de calmar ese dolor. No le dije a nadie, dijo, ahogando su voz en el abrazo. No lo tengo, largos minutos de pausa y se compuso. Se enderezó y ella lo enfrentó, desahogándose, no tengo fuerzas, Felipe. No sé si iré a aguantar, siento desesperación, dolor.
El médico dijo que iba a estudiar el caso, pero... En un principio, lo ideal, a su entender, es hacer el tratamiento leucemia primero, con sesiones de quimioterapia muy importantes, para no perder el tiempo, encontrar un donante, con la máxima compatibilidad, hacer el trasplante de médula ósea para minimizar las complicaciones. Un minuto y desahogo, tengo miedo y, a veces, sin fuerza, y esta lucha ni siquiera ha comenzado. Lucharemos juntos, Vanessa, instó, exclamando en un susurro. Estoy en esto contigo y Rafael. Usted no solos. De ninguna manera voy a abandonarlos, ¿de acuerdo? Ha sido muy difícil para mí, Felipe. Mis hermanos viven lejos y... Desde que tuve a Rafael, se volvieron aún más distantes, ¿sabes? Solamente tengo a mis abuelos y son viejos, ahora me tienes a mí, afirmó serio, tocando su alma a través de sus ojos. Todavía estoy confundido. Pasé por un alto nivel de estrés que, no sé si disminuido, a pesar de admitir que ha sido peor. En ese momento, tan pronto como me enteré, regresé al hospital donde llevé a Rafael las primeras veces y busqué al médico que lo acompañaba. Le dije horrores. Allí, apareció él. Otro pediatra que también escuchó todo lo que tenía que decir. Dije que la complicación en el caso de mi hijo fue culpa de ellos, que salvaron las solicitudes de exámenes y que ahora tendrían que vivir con esa culpa. Un guardia de seguridad tuvo que sacarme del hospital. Eso fue una vergüenza, tenías que desahogarte. Se equivocaron, de eso no hay duda. No vamos a perder otro minuto. Todo estará bien. Espero estar compatibles, para que no perdamos más tiempo. Mis abuelos y yo ya hicimos los exámenes para ver la compatibilidad, pero... Cualquier cosa. Yo voy. Va a funcionar. Veremos. Vanessa lo miró fijamente, más esperanzada que confiada y deseando, Dios quiera que así sea, sabes que, sea compatible o no, tendrás que decírselo a Diogo que tiene un hijo, ¿no lo sabes? Saber. Descubrí esto cuando vi a Rafael tan emocionado hablando con tú. No lo había visto así por un tiempo, se emocionó y contuvo las lágrimas. En los ojos, mirando hacia arriba. Me di cuenta de lo importante que es para él conocer el papá. Soy una idiota. No entendí esto antes, no hace mal. Ha pasado. Cuando lo vi hablando contigo yo, pensé que podría ser con él su padre, y tal vez estaba aún más emocionado. Es probable que la recuperación de Rafael sea más fácil si conoce el Diogo. Los factores psicológicos influyen mucho en la recuperación de cualquier persona. Lo sé, murmuró ella, pareciendo sufrir remordimientos. Sintiendo lástima por ella, Felipe le acarició el rostro con cariño. Se acercó y la besó en la frente. En ese momento, Rafael apareció en la puerta y llamó, mamá, tío. La abuela dijo que el almuerzo está listo. Vanessa se giró y respondió poniéndose de pie, estamos en camino, mi amor. Capítulo 10. Los planes del destino. Por azares del destino, Vanessa encontró a Felipe solo durante el curso de esa experiencia. Lo más difícil y doloroso de su vida, cuando una terrible sensación de miedo llamó a su puerta, llamándola a luchar por lo que fuera necesario para salvar a su hijo, incluso si se sentía impotente o puramente humano. Y eso es lo que ella se propuso hacer, enfrentarlo todo. Un instante después de escuchar a Felipe decir que estaría a su lado, que no estaría solo, que ahora que lo tenían, sintió una fuerza inmensa brotar en su alma, una esperanza, una fe que no supo explicar y que impulsado tendría que enfrentarse a Diogo. ¿Quién podría no estar satisfecho de que, hasta entonces, sin saber que tenía un hijo? Además, tu esposa te odiaría por tener apareció con el niño. Pensó Vanessa. No importaba ahora. Buscaría lo mejor para la recuperación de Rafael. Se sirvió el almuerzo, pero el niño no quería comer lo que tenía y probado unas cucharadas de una sopa de verduras licuada en una licuadora que su bisabuela había hecho especialmente para él, ya que estaba abatido e indispuesto. Después de comer, se fue a la cama. Después de llevarlo a su habitación y asegurarse de que Rafael estaba bien, Vanessa disimuló lo que sentía y trató de hacerle caso a Felipe. Se durmió, dijo, sentándose a la mesa.
Hasta hoy está de buen humor, dijo Henriette sonriendo. El chico miró fijamente en algún punto, sin parecer escuchar el que comentaron. Inmerso en mis propios pensamientos. Con una dulce voz, Vanessa lo despertó, hablándole en voz baja. ¿Felipe? Felipe, ¿estás bien? Oye. Se sorprendió y sonrió. Lo siento, yo. Los miró. De nuevo y confesó, sé que te puede resultar extraño, pero... Me conmovió mucho Rafael, su estado. Es como si lo conociera. No pensé que sería así cuando lo vi. Tengo otros sobrinos, para ser honestamente, no soy tan aficionado a ellos. Es que, para ti, Rafael es como un hijo. Me dijiste que eres un gemelo idéntico a su hermano, si son idénticos tienen el mismo ADN, el mismo genética. Se siente tío y padre al mismo tiempo. Abuela, la llamó su nieta, regañándola en un tono suave. Diogo tenía otro hijo y yo no lo conocía, y en su corazón, pensó. Que nunca vio al otro hijo de su hermano y nunca lo vería. Él está muerto. Una especie de inevitable remordimiento lo entristecía, y tal vez por eso quería ayudar a este sobrino que conocía ahora. Pero eso no es lo que dijo. Bandera de Brasil, creo que la señorita Henriette tiene razón. Conociendo a Rafael, sentí algo muy diferente para él. No veo la hora de poder ayudar, de hacer algo. Dirigiéndose a su nieta, la señora quiso saber, ¿y el padre de Rafael? ¿Cuándo le vas a avisar? Vive en Alemania, abuela. Te lo haré saber. Necesito contarlo todo una vez. Hoy me di cuenta de las muchas ganas que tiene Rafael de conocerte. Buscando a Felipe, le dijo, voy a necesitar que me ayudes a hacer contacto con el Diogo. Por supuesto. Al decir eso, el chico sintió que se le partía el corazón y no entendió la razón. Mi idea es que Diogo venga a Brasil y aquí hablo con él personalmente lejos de todos. Sé que ustedes dos no han hablado en un tiempo. Algún tiempo, pero no tengo a nadie con quien contar. Solo tú puedes hacer eso para mí, explicó la niña. ¿No hablas con tu hermano, Felipe? Preguntó la señora muy directamente. No. Tuvimos un problema muy serio y mirando a Vanessa, pidió. Tú cuentas. Abuela, ¿recuerdas cuando te dije que Diogo estaba comprometido con una chica? ¿Quién vivía en Alemania mientras salía conmigo? Me acuerdo, sí. Pues esta chica estuvo comprometida con Felipe antes de casarse con su hermano Su. Estaban planeando una boda cuando ella decidió revelar que se enamoró de Diogo después de que él, en broma, se hiciera pasar por Felipe, lo que creó un acercamiento entre los dos. Dios mío, murmuró la dama en tono arrepentido. Desde entonces, no han hablado. Felipe se fue a vivir a Londres. Diogo se quedó aquí hasta que se casó y se fue a Alemania. Eso fue hace años. ¿Se llevaban bien antes de que pasara todo esto? Se convirtió en la mujer mirándolo con emoción. Muy bien. Estábamos muy conectados. Lo hicimos todo juntos. Yo solo. No me gustaba cuando nuestros padres querían que yo tuviera el carácter de mi hermano. Diogo siempre ha sido más extrovertido, más Peralta. Lo acompañé, sin embargo, él estaba más tranquilo, más reservado. No me gustaba que me compararan, que me obligaran a usar las mismas cosas, ropa, por ejemplo. A mí me gustaba un tipo de juguete y a él le gustaba otro. Solo que tenemos el mismo juguete que, siempre, fue lo que mi hermano quise. Mi problema no era con él, era con la gente que no respetaron mi individualidad. Hablaban mientras almorzaban y doña Henriette opinó, es que, tal vez, porque sois muy idénticos, vuestros padres no lograron separar sus personalidades. Gemelos idénticos, también llamados gemelos idénticos o monocigóticos, tienen el mismo genoma, el mismo ADN. Son clones perfectos uno del otro. Lo único que diferencia a un gemelo idéntico de otro es que no tienen la misma huella dactilar. ¿No tienen la misma huella dactilar? No sabía eso, sorprendido Vanessa, no.
No lo hay, dijo el chico que sonreía. Parecía esperar esa reacción. Mi individualidad física está ahí. De lo contrario, somos clones perfecto. Por eso, en el caso de un delito cometido por una persona que tiene un gemelo idéntico, la experiencia tiene en cuenta la impresión huella dactilar y no la prueba de ADN. La prueba de ADN no distingue, no separa un gemelo idéntico del otro. Es una cosa curiosa. Los gemelos idénticos se forman cuando un solo el óvulo, fecundado por un espermatozoide, se divide por completo. Los gemelos siempre tienen el mismo sexo y el mismo ADN. Como necesariamente tienen la misma composición genética, deben ser completamente idénticos. Creo que por eso deberían ser idénticos. Así como huellas dactilares. ¿No debe? Preguntó Vanessa curioso. Sí, y en principio lo son. Pero, en el ambiente intrauterino, los fetos palpan, se mueven y tienen posiciones ligeramente diferentes. Algunos apestan dedos. Estos contactos con diferentes partes en el entorno uterino proporcionan variaciones en las huellas dactilares, por lo que son únicas. Muchos diferentes, incluso en gemelos idénticos. Los gemelos siempre despiertan la curiosidad de todos, especialmente cuando se parecen, comentó Henriette, mientras vertía el postre. Pueden ser iguales en apariencia. Similar en algunos aspectos: comportamiento, inteligencia verbal, aptitud matemática, porque el cerebro tiene el mismo funcionamiento, pero su personalidad no es la misma. Sin miedo, digo que es muy diferente. He visto gemelos idénticos que tienen algo que los diferencia: tamaño, peso, detalles casi insignificantes. Pero he visto gemelos completamente idénticos, no solo físicamente, sino también en comportamiento, en el habla, en las actitudes. Si son idénticos, ¿por qué algunos diferenciar más y otros menos? Henriette estaba interesada. Las investigaciones más recientes, principalmente en el área psicológica, las sobre gemelos idénticos, revelan que esos gemelos idénticos que fueron separados al nacer o poco después y criados lejos, especialmente cuando uno no sabe de la existencia del otro, tienen personalidades más parecidas que las que se criaron juntas, lo que no siempre sucede si viven juntos y se crían y uno es más extrovertido que el otro. Con el tiempo, poco a poco, esta extroversión aumenta, hasta el punto de que también se acentúa la introversión del otro. Y siempre así es como, también se acentúa alguna diferencia con el otro. En la mayoría casos, los gemelos idénticos criados juntos tienden a dar a luz énfasis en sus diferencias de personalidad para diferenciarse unos de otros. Por el contrario, los gemelos idénticos criados por separado no tienen esta inquietud, por eso son más parecidos, no solo físicamente, sino en términos de personalidad. Esto lleva a los investigadores a creer que las similitudes físicas o diferencias entre ellos pueden ocurrir debido a factores psicológicos, es decir, inconscientemente quieren tener su individualidad. ¿Tú y tu hermano sois muy parecidos físicamente?, preguntó Dama. Increíblemente similar. Incluso yo estoy sorprendido. Aunque yo siempre queríamos ser reconocidos de manera diferente, somos, impresionantemente es igual. Creo que es el karma. Él sonrió. Lo que me divertía cuando era pequeño y en la adolescencia, principalmente, fueron los juegos. Eso fue genial. Pero aparte de eso, no pensé que fuera genial tener un gemelo. Breve hizo una pausa y comentó: he oído hablar de casos extraordinarios entre gemelos idénticos y tuve experiencias en este sentido también. ¿Qué escuchaste acerca de eso que fue tan extraordinario? Quería saber Vanessa sonriendo, esperando algo sorprendente. Un caso muy famoso fue en Estados Unidos, en Ohio, donde dos hermanos gemelos, separados al nacer, fueron adoptados por familias que no sabían de la existencia del otro. Una familia nombró a un hijo Jim, y el otro también de Jim. Cuando eran niños, los dos tenían perros y los llamaron Toy. Se mordieron las uñas. Después, a los 18 años, empezó a tener el síndrome de cefalea, una mezcla de migraña y tensión. Ambos se casaron 2 veces y lo impresionante fue que sus esposas se llamaban Linda y Betty. Uno llamado hijo de Alan y otro de Allen.
En sus casas, hicieron un banco circular alrededor de un árbol que estaba en sus jardines. Trabajaban en puestos gasolina y luego como alguaciles. Fumaban cigarrillos de la misma marca y bebió la misma marca de cerveza. Los dos tenían la costumbre de difundir notas de amor a sus esposas en la casa. Cada año, uno sin saber por el otro, iban con la familia en sus autos de la misma marca, de color azul claro, con letrero de Ohio, a la playa en St. San Petersburgo, Florida, durante las vacaciones de verano. Tenían voces, gestos y manierismos. Idéntico. Solo se reunieron a la edad de 39 años. ¡Qué increíble!, dijo la señora. Y es. Otro caso fue el de los gemelos idénticos Jack y Oscar, de Trinidad. Separados de bebés y reunidos a los 46. Debido al divorcio de sus padres, uno fue criado por su madre en Checoslovaquia, ocupada por los nazis, y la otra por su padre, en Trinidad, viviendo en Kibutz, Israel, durante algún tiempo. A los dos les gustaba usar lentes. Mismo modelo, tipo aviador. El color favorito de la camiseta era el azul, deportivo. Y con aberturas en los hombros. Llevaban un bigote pequeño y recortado. Les gustaban las bebidas dulces. Por lo general, tenían bandas de goma en ellos. Muñecas, leer revistas y libros al revés y les encantaba mojar sus tostadas con mantequilla en el café. Tenía la costumbre de tirar de la cadena del inodoro antes y después de usarlos. Cuando estaban en los ascensores, estornudaban por forma ruidosa y escandalosa de llamar la atención y asustar a los demás pasajeros, una forma de jugar, a pesar de ser un mal chiste gusto. A ambos les gustaba dormir con la televisión encendida. Ellos eran impaciente y sensible a los gérmenes. Si miramos, tendremos varios casos. Increíble entre gemelos, especialmente los idénticos. ¿Y contigo y Dio Hugo? ¿Qué tipo de llamada o caso muy interesante que tenías?, dijo Vanessa. Era muy común que yo sintiera dolor cuando mi hermano se lastimaba y viceversa. Viceversa una vez pasó así, sonrió al recordar, yo no fui a escuela porque mi mamá me llevó al dentista. Mientras Dio Hugo estaba normalmente. Mi madre y yo habíamos estado esperando durante algún tiempo en el consultorio dental cuando, de repente, sentí un dolor terrible en mi brazo izquierdo. Teníamos 7 años. Empecé a llorar, me reí. No me tomó un tiempo y no pude soportarlo. Ni siquiera fui visto por el dentista. Desesperado, mi madre vino a casa conmigo, y cuando llegamos había un mensaje de una llamada pidiéndole que fuera a la escuela porque mi hermano se había caído y brazo izquierdo roto. Enfatizó. Después de 2 días, mi madre llevé a mi hermano al médico para ver si tenían el yeso correcto, porque la escuela lo ayudó en un hospital en el que ella no confiaba. Permaneció en casa sola. Como siempre, me senté en la barandilla de madera de las escaleras para bajar resbalando, pero me caí y me rompí el brazo izquierdo. Bandera de Brasil señaló y se rió de buena gana, haciendo que ambos se rieran. Sentí el mismo dolor que había experimentado 2 días antes. Mientras tanto mi hermano, que estaba allí en el médico con mi madre, comenzó a llorar, diciendo que él me dolía mucho el brazo. Hicieron pruebas, radiografías, pero no encontraron nada extraño para un brazo ya roto. Así que lo medicaron y lo liberaron. Cuando mi madre llegó a nuestra casa, yo no estaba allí. La criada llamé a mi padre, que salió del trabajo y vino a ayudarme. He oído casos de gemelos que tenían, al mismo tiempo, problemas de vesícula biliar, apendicitis y otros. Hay gemelos que se empeñan en ser iguales en todo, se rió Vanessa, nunca le di importancia, aunque mi hermano sí. Escuché ese hermano gemelo comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza. Fui al médico, ¿verdad? Escaneos, pero no salió nada. Así que convenció a su gemelo idéntico para buscar un médico y hacerse los mismos exámenes, aunque el hermano no sentir nada. Para sorpresa de todos, en el gemelo que no sentía nada, era. Descubrió un tumor en la cabeza, que fue tratado con éxito porque era descubierto mucho antes de cualquier agravación. Dio Hugo y yo vivimos innumerables situaciones donde una especie de conexión, muy fuerte,
podría ser confirmado. Recogimos las vibraciones, las energías una del otro. Sentí angustia y él era el que estaba pasando por una experiencia malo. Se sentía feliz, sin ninguna razón en particular, y yo era quien estaba en una situación legal. No sabíamos por qué tal conexión fuerte que no encontró obstáculos o dificultades debido a la distancia. Después de que tuvieron problemas por Ceres, discutieron y si se separó, continuó, preguntó Vanessa, mirándolo. Un semblante triste se cernía sobre el hermoso rostro de Felipe, que, aun forzándose a sí mismo a sonreír, no oculté lo que sentía. Después de que peleamos y nos distanciamos, ese vínculo, esa fuerza mayor que nos une más allá de la materia, nunca ha desaparecido. Sé cuando está triste. Él sabe cuando estoy angustiado. No se pueden olvidar el uno del otro. Sabemos, o mejor, sentimos cuando hay alegría, ansiedad, felicidad. La única diferencia es que ya no nos llamamos preguntar qué está pasando. Por eso te puedo decir que cuando peleamos fue duro para mí tanto como lo fue para él. Silencio largo, luego dijo, cuando llevé a Ceres a conocer a mi familia y presentado a mi hermano, en el fondo, en ese mismo momento, sentí que no se quedaría con ella. Simplemente no quería creer mi corazonada. El silencio era absoluto. Unos momentos y fue interrumpido por la voz normalmente ronca del señor Dionisio, el abuelo de Vanessa, quien felizmente entró por la puerta. Vaya. Me tomó un tiempo, pero estoy aquí. Estaba esperando a que nuestro invitado se fuera sin conocerte, hombres. Henriette se quejó, poniéndose de pie. Acabamos de almorzar, es la hora de cenar. Bromeó con simpatía. Ay, chico. No te voy a saludar, dijo a la distancia. Bandera de Brasil. Voy a lavarme y vuelvo enseguida. Hoy, desde temprano en la mañana, estoy siguiendo el nacimiento de un potro. No hay problema. Al rato nos saludamos como es debido. ¿Naciste tú, Dionisio? Nació. Está allá. Sonrió satisfecho. Dirigiéndose al visitante, dijo, espera ahí, vengo a hablar claro. Si entro a la cocina así la mujer me mata. Permiso. Tranquilo, señor Dionisio. Expresó el niño sonriente. ¿Otro trozo de budín, Felipe? No. Muchas gracias, señorita Henriette. Comí durante una semana entera. Se rió. ¿Una taza de café? Propuso la dama de forma tierna. Ah, tomaré un café, respondió satisfecho. Voy a pasar uno nuevo para nosotros. ¿Quieres salir al balcón, Felipe? Cuando el café esté listo, me llama la abuela y vengo a buscarlo. Sí, lo haremos, estuvo de acuerdo. Sin embargo, se levantaron cuando llegaron a la sala de estar. Vanessa preocupada, déjame echar un vistazo a Rafael para ver cómo está. El chico la acompañó y juntos entraron a la habitación. Rafael, abatido, de aspecto frágil, se dormía profundamente con su boquita un frasco. La madre lo cubrió con ternura con una mantilla ligera, se inclinó y él la besó suavemente, acariciando su cabello con ternura. Conmovido, Felipe acarició levemente la espalda de Vanessa, quien, en la hombro, lo miró indefinidamente. Mirándolo, se imaginó a Diohugo junto a ella y su hijo. ¿Cómo sería diferente tu vida y la de Rafael si él fuera, desde el principio, siempre presente? Cuántas noches sin dormir, sin nadie con quien compartir los miedos, las dudas, las inseguridades, cuántos momentos alegres, en los que se sorprendió de tantas cosas nuevas del hijo joven y sin el padre para compartir. ¿No se habría quedado Diohugo con ella si hubiera sabido del embarazo? ¿Prefirió al otro por un compromiso que causó mucho conflicto al principio? ¿Cómo podría Diohugo abandonar a Ceres si se la arrebató a su hermano? Eso no sería justa. Por otro lado, no pude forzar un vínculo entre ellos debido a una. Hijo, no lo planearon. Se juró a sí misma no volver a buscar al padre de Rafael, pero no fue así. El plan del destino, que la hizo desesperada por encontrarlo. Pero se topó con Felipe, que supo entenderla y estuvo dispuesto a ayuda, además de estar encantado con Rafael, quien,
técnicamente, la ciencia afirmó ser su hijo. ¡Qué ironía del destino! Antes, temía no volver a encontrar a Diougou, en caso de que la familia se mudó de esa residencia. El médico le habló tanto de la importancia del padre y la familia paterno en ese momento, pero ahora, técnicamente hablando, Rafael no tenía uno y sí dos padres. Aún así, el miedo a no encontrar un donante para su hijo la abandonó. Afligido. Con su mente trabajando rápido, no se dio cuenta de cuánto tiempo miró a Felipe sin notar sus ojos imantados en los de ella. Aunque idéntico, era diferente de Diougou, por lo que ella recordaba. Solo lo conocía desde hacía un día, pero se dio cuenta de que Felipe era más atenta, más interesada, cariñosa tal vez. Al menos, eso es lo que se dio cuenta cuando lo vio prestando atención a Rafael. Incluso con la repentina noticia de tener un sobrino y haber decidido en un viaje de última hora, se acordó de llevar un álbum de fotografías para que el niño las vea. ¿Quién pensaría en eso? ¿Diougou sería tan considerado como eso? Quizás si conociera a Felipe en lugar de a Diougou, su vida sería diferente. Si él era el padre de su hijo, en ese momento, todo sería mucho más fácil. Bueno, eso podría ser cierto. Mientras ella pensaba todo esto, Felipe, a su vez, imaginaba cuánto su hermano se equivocó al engañarla. Vanessa no se merecía esto. Creía que Diougou había aprendido a no traicionar más a nadie. El hermano había sido lo suficientemente cobarde cuando se involucró entre él y su novia. Pero no fue suficiente. Incluso traicionó a Ceres y engañó a Vanessa al mismo tiempo. Tiempo. Rafael era encantador. Me enamoré de él. Diougou no merecía conocerlo o incluso saber que existía. Le daría más atención y cariño al niño que a su propio padre, sin tener su interferencia. Bien podría ser su hijo. No solo biológicamente hablando, sino también tu hijo de hecho, hijo del alma. Felipe tampoco dejó de notar la docilidad, la responsabilidad, la dedicación y el amor de Vanessa. ¿Te imaginaste lo difícil que era criar a un niño sola, después de tanto decepción? Bueno, el destino debería haberla puesto en su camino antes. Si encontraras a una persona como ella, sabrías cómo actuar, proteger, ayudar, amor. Era tan dulce, tan fuerte y frágil al mismo tiempo. Llevando el dorso de su mano a la mejilla de Vanessa y rozándola suavemente, penetró su alma con su mirada. No pasó mucho tiempo y él acarició su suave cabello, ella bajó la mirada. Felipe la atrajo hacia él, envolviéndola en su pecho. Huele el aroma del perfume delicioso en su cabello besando su cabeza un par de veces. Envolviéndose alrededor de su cintura y apoyándose contra él, se sintió protegida y soportado. No supe qué era eso durante mucho tiempo. Además, no sabía lo que era tener a alguien con quien compartir mis sentimientos, hablar de tu dolor anhela la esperanza. Comprendí que Felipe no era Diougou. Aunque eran idénticos. Pudo diferenciarlos, creía. Aferrándola contra su pecho, murmuró con voz tranquila y fuerte. Todo va a funcionar. Gracias por estar conmigo, susurró con una voz dulce, amortiguada en su cofre. Apartándola ligeramente de él, la miró a los ojos y dijo, no te dejaré. Una vez más, esa declaración la hizo sentir más fuerte, más segura. ¿Qué extraña fuerza era esa? ¿Qué atracción incontenible e incontrolable era esa? Felipe acarició cariñosamente su rostro y luego su cabello y luego detenido. Frente a frente, ninguno de los dos se movió. Sintieron el fuerte latido de sus corazones y la respiración alterada. Una extraña sensación nerviosa los hizo temblar. Cuando fue a tocarle la cara de nuevo, Vanessa le preguntó. Suavemente, girando su rostro levemente y mirando hacia un lado, ¿qué está pasando? Intentando disimular una fuerte emoción genuina, Felipe tragó saliva y preguntó. En un tono suave, hablemos en otro lado, por favor. Por un momento, Vanessa miró alarmada a su hijo dormido. Luego se volvió hacia un lado y, sin decir nada, se dirigió hacia la puerta, seguido por él. Henriette los vio correr a través de la habitación, su andar firme y algo nervioso en el aire.
Ni siquiera la oyeron decir que el café estaba listo. La señora intercambió miradas con su esposo, sentado a la mesa almorzando. Levantó las cejas, inclinando la boca cerrada hacia abajo, expresando no entender lo que estaba pasando. Ni siquiera conocía bien al joven, dijo el señor Dionisio de manera sencilla. Algo ha pasado, opinó la mujer. Vanessa y Felipe caminaban uno al lado del otro, en silencio, a paso más lento. Suave, hasta el lago. Siguieron una calle de grava, graciosamente bordeada de pequeños valla blanca plantada en césped verde. Se dirigieron hacia el bosque. Silenciosamente, entraron en un pequeño camino que atravesaba los bosques de árboles frondosos, altísimos, utilizados para montar a caballo. Fueron más allá. Él, callado a su lado, no sabía a dónde iban. Vio la belleza del lugar mientras trataba de imaginar lo que uno le diría a la otro. Los pájaros salvajes cantaban interminablemente hermosas y dulces melodías. Mientras caminaban, podían escuchar el susurro de las hojas que pisaban. O arrastraban los pies, y a medida que se alejaban del camino grava, escucharon el murmullo del agua que salía de una pequeña cascada que conducía a un arroyo. Más adelante el camino se estrechaba. Siguieron un sendero que serpenteaba como un túnel a través de las copas de los árboles. Árboles centenarios. Algo magnífico. De repente, llegaron a una especie de claro, donde el bosque se abría en forma de un gran círculo y el suelo estaba cubierto con una hermosa alfombra de hierba verde. En el centro, un árbol de tamaño mediano, que la naturaleza, caprichosamente, redondeada y adornada con delicadas flores amarillas, servía de techo a dos bancos de jardín, pintados de blanco y colocados uno a cada lado del tronco. Con la cabeza gacha, Vanessa se acercó y Felipe la siguió. El niño contempló la belleza del lugar, dándose cuenta que, allí, el ruido de el agua aumentó. No nos interrumpirán aquí. Ni siquiera los invitados, porque el bosque es un poco alto por las lluvias y no suelen tomar el sendero cuando es así. Es un lugar muy bonito. Se maravilló, aún con los ojos fijos en el paisaje. Larga pausa hasta que preguntó, ¿qué pasó entre nosotros, Felipe? Yo tampoco sé cómo explicarlo, respondió, acercándose y deteniéndose en enfrente de ella. Nos conocimos ayer y pasó, no sé cómo, pero sentí algo muy especial. Cuando la conocí y que se ha ido intensificando cada momento que paso cerca de usted. Eso es una locura. Nos conocimos ayer, exclamó en un susurro, como si estuviera angustiada y nerviosa. Volviéndose de espaldas, miró del otro lado, sacudiendo la cabeza suavemente y negativamente, todavía incrédula. Felipe se acercó un poco más, se detuvo y trató de envolverla, pero Vanessa se volvió y preguntó, tomándola ligeramente del brazo. Por favor, no. Estoy confundido y... El niño podía sentir el toque tembloroso de su mano mientras la sostenía. Imponiendo la voz firme de manera tranquila y suave, preguntó, ¿tú también sentiste algo fuerte e inexplicable por mí, no? Ya tengo bastantes preocupaciones, Felipe. Me siento atraído por ti. Lo sentí desde ayer cuando la vi en el primera vez. Es una atracción inexplicable. Cuando te vi durmiendo, casi besado. Confesó con énfasis en el tono suave de la voz. Quería tenerte en mis brazos. Fue algo fuerte. Difícil de controlar. Nunca sentí eso por cualquiera. Tengo al hijo de tu hermano. Enfatizó mirándola a los ojos. ¿Y? No estás con mi hermano. Hace años que no nos vemos. Apenas nos conocemos. Necesito cuidar de Rafael y necesito tu ayuda. Una implicación entre nosotros no funcionará. ¿Por qué, Vanessa? ¿Cómo puedes decir eso? Ante el silencio, preguntó de nuevo en un tono tranquilo, casi triste. ¿Por qué? ¿Tú tienes alguien? No. Nadie. ¿Entonces por qué? Quiso saber, mostrándose tranquilo y cariñoso. No sé responder. Estoy confundida. Tengo miedo de apresurarme. Quizás estoy necesitado
necesito a alguien fuerte a mi lado y así que tendrás que dejar que suceda para averiguarlo, para despejarte de dudas. Bandera de Brasil permaneció en silencio, mirando hacia abajo, mirando hacia algún lugar del suelo. Antes de silencio, el niño se acercó, le tocó la cara suavemente y la hizo mira, diciendo, no sé cómo pasó, pero pasó. Un sentimiento fuerte y recíproco, que no puedes explicar. Es como si ya la conociera, como si esperé, lo juro por Dios. Cuando te vi por primera vez, sentí que la conocía, pero nuestra conversación sobre Rafael distrajo mi atención de eso. Y cuando supe de su caso, y sobre todo, después de conocerlo, deseé que fuera mi hijo. Ojalá me hubieras buscado darle la noticia de que tenía a Rafael. Nunca pensé en tener un hijo antes. Creo que nunca se me pasó por la cabeza esa idea. Cuando la dejé en hotel y fui a buscar algunas cosas para viajar contigo, fantaseaba que sentí envidia por mi hermano como nunca antes la había sentido. También debo confesarte que, por un momento, deseé que estuvieras el padre de Rafael. Por tu atención, por tu manera cariñosa sonrió. Hasta que se molestó en llevarle un álbum de fotos para que viera y conociera el papá. ¿Quién hubiera pensado en eso en medio de tanta sorpresa? Por nuestro bien, deja que las cosas sucedan. No es así. ¿Cómo voy a llegar a la casa de mi abuela y decirle a ella y para Rafael que los dos somos? De hecho, los dos somos lo que ¿mismo? ¿Nos conocimos ayer, Felipe? Entonces espere hasta mañana o hasta la próxima semana para decir que estamos juntos, que salimos, que, no sé. Di lo que quieras y te confirmo. Solo deja en claro que siempre estaré de tu lado de ahora en adelante. Además, te ayudaré y cuidaré de Rafael junto contigo. Aún queda Hugo. ¿Estás preocupada por él? ¿Por qué? Preguntó rápida y fríamente, mirándola a los ojos. ¿Tienes esperanzas? No. Lógico que no. Tiene derechos sobre Rafael que yo no poder negar. Por eso siempre estará presente en nuestras vidas. Él sabe a partir de ese saber. Yo sé eso. Nunca evitaré que Rafael vea a su padre ni lo molestaré. Mi hermano por sus derechos. Sin embargo, él no será capaz de decir una ni una palabra sobre nosotros dos, nuestra relación o él.